Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente en Conversaciones con el Alma. Otra vez con el placer enorme que me da estar junto a Sisi y al Negrito, a estos maestros de registros akáshicos con un montón de otras sabidurías y herramientas que los acompañan para conocer un poquito más sobre registros e información que nos va a servir para crecer, para evolucionar como seres espirituales también que somos. Bienvenidos. Hola, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos, un placer tenerlos de vuelta, un placer estar aquí. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos están mirando. Enorme placer para mí también estar acá. Bueno, hoy vengo con una curiosidad, porque estaba pensando en un caso de una de nuestros oyentes que nos escribió, que ella decía que está casada, que tiene una muy buena relación con su marido, pero que hay un alguien que ella estima que es de una vida pasada, que está como siempre rondando a su alrededor y como que tiene sentimientos con esa persona y como que nunca sabe qué hacer con ese vínculo, ¿no? Porque tiene una buena relación por acá, pero tiene esta otra que su explicación es que es algo de vida pasada. Entonces, yo quisiera entender, empecemos un poco a caminar esto, a ver si realmente puede haber algo de la vida pasada que interfiera en el vínculo y que confunda el vínculo, o hay algo así más mundano que por ahí explicamos de distintas maneras. Bueno, acá abrimos un temón, ¿no? Porque acá puede, bueno, básicamente seguimos abriendo vínculos, ¿no? Y esto, sí, claramente, en este ejemplo que traes y la pregunta que traes, claramente tiene que ver con vidas pasadas. Esto tiene que ver con vidas pasadas también, ¿no? Eh, Y acá puede haber vínculos que no solo fueron parejas, ¿no? Eh, Siempre cuando, después de estos años haciendo lecturas y con tantos consultantes, eh, empieza a pasar como hay, como entender como un patrón medio social, ¿no? Con varios. Y aparece esto también eh, a veces, por ejemplo, tenemos con una persona, tuvimos un vínculo de pareja, a veces tuvimos un vínculo de amante, a veces tuvimos un vínculo de pareja y amante, a veces tuvimos un vínculo de madre e hijo, de hermanos, a veces tuvimos un vínculo de pareja, de amante, de madre e hijo, de hermanos, eh, todo junto. Y son vínculos que cuando nos encontramos y nos reconocemos vibracionalmente, es como si se encendieron dos estrellas, ¿no? Y hay como un llamado muy fuerte, ¿no? Del alma, ¿no? Y cuando somos hombre y mujer y no tenemos ningún vínculo, digamos, familiar, hay como una confusión muy clara al principio, ¿no? Porque no entendemos qué nos pasa, ¿no? Porque pensamos en esa persona, porque esa persona nos genera un montón de cosas, ¿no? Desde querer estar, de sentirse bien en la intimidad, de sentirse, de poder hablar, de sentir que nos conocemos de siempre y capaz que es la primera vez que nos vemos, de sentir amor por la persona y capaz que lo vimos dos, tres veces o una vez y ya sentir amor por la persona. Y ahí empieza todo un proceso, ¿no? Que eso se puede liberar, se puede sanar, se puede destrabar, como lo quieran llamar o entender. Eh, Porque casi siempre decanta en mucha confusión, ¿no? En este plano, ¿no? Esto que decías, ¿no? Esta persona no sabía qué hacer con ese vínculo, ¿no? Y a veces termina habiendo mucha confusión, ¿no? Para ellos y lo que emiten ellos para el resto de su red, ¿no? Para el resto de su sistema. Acá ni hablar, ¿no? Una pareja. eh, y a veces tiene que ver con esas confusiones, ¿no? Porque de vuelta, ¿no? Los que terminamos eligiendo somos los que estamos aquí, ¿no? Las personas, esta chica, ese hombre, esa persona, y capaz que puede haber un vínculo que es recontra fuerte entre dos almas y que en esta vida las personalidades no se elijan, por ejemplo, ¿no? Pero que pase esto, ¿no? Ese vínculo tan intenso, tan fuerte, tan profundo, ¿no? Eh, Imagínense que, que uno fue, no sé, la madre de esta persona, ¿no? En este ejemplo
fui la madre, un montón de vidas. Hay un vínculo, y si el vínculo encima en toda esa vida fue bueno, fue maravilloso, hay un vínculo hermoso, inexplicable, ¿no? Me conozco con alguien y es como, ¿no? Que algo pasó acá, algo, ¿no? Tengo que entender todo esto que siento, ¿no? Entonces, es entendible que pase eso, obviamente, se puede liberar, se puede sanar eso, se puede entender, y al abrir un registro y entender ese vínculo quizá de dónde viene, empezamos a sacar como las capas de la cebolla, ¿no? Empezamos a liberar capas del vínculo que empiezan, que, por, a través de las cuales empezamos a comprender, empezamos a entender, empezamos a ver el vínculo de otro lugar. Eh, no siempre esas capas quieren decir que, bueno, voy al registro, pregunto, se manifiesta eso, y eso quiere decir que yo me quede con la persona que es mi alma gemela o que es el amor de mi vida. De vuelta, los que elegimos somos las personalidades, ¿no? Entonces hay algo pasa algo muy fuerte álmicamente, muy interno, inexplicable, pero después lo que terminamos eh, eligiendo somos los que estamos acá, ¿no? Así que bueno, acá se abre un tema inmenso. Yo agregaría también que a veces, por más de que aparezca esta familiaridad en un vínculo que está tironeando, que es como si fuera que las almas se reconocen y empieza a tironear ese cordón vincular para juntarse, eh, muchas veces no toca en esta vida el ser pareja o ni siquiera que haya alguna amistad muy cercana. A veces es una sensación de conocerse cuando a uno le toca, no sé, un evento en el trabajo y esto de mirarse o empezar a charlar y decir, pero yo te conozco, ¿de dónde te conozco? Me ha pasado con una chica que atendí, que ya es maestra también ahora, ¿no? Pero la primera vez que yo la atendí, le decía, ¿vos estabas en tal grupo? No, me decía ella. No, pero yo te conozco. Vos estabas en... Ah, ya sé dónde te conozco, de tal parte. No, me decía ella, pero todo lo que me decís me encanta, me decía ella, ¿no? Lo hubiera hecho. Es más, pasame datos, me decía. Y después cuando le doy la iniciación, que estuvimos todo el año, empezó desde el primer nivel, hizo todos los niveles y la maestría, cuando le doy la iniciación, el último día del curso, baja en el momento de la iniciación todo lo que habíamos compartido con esa señora que yo ni siquiera la conozco personalmente, todo online. Y ella cuando que cerramos eso todos decían alguna palabra, ella no podía hablar porque ella se acordó de todo igual que yo. Y lloraba, solo lloraba, era una emoción y yo entendía perfecto porque fue como si nos hubieran mostrado ahí en la iniciación todos esos momentos compartidos, ¿no? Así que en este caso no tiene que ver con una pareja, pero a veces también se confunden los cuando toca hombre-mujer o puede ser el mismo sexo, pero que se atraen, eh, puede ser que lo que uno está recordando es tan fuerte, es tan íntimo, pero no hablo de intimidad física, hablo de vidas compartidas, ¿no? De salvarse la vida a veces, de, este, de cuidarse en los momentos de la muerte de alguno de los dos. Entonces hay una fuerza en ese vínculo, hay un amor que uno no sabe cómo interpretar en este plano de, digamos, nunca me pasó con nadie esto. Ah, debe ser
mi alma gemela debe ser esto, debe ser, ¿no? Como que la cabeza empieza a querer encontrar esa etiqueta para ponerlo en algún, en alguno de los cuadritos del Excel, pero esto va mucho más allá. Por eso contaba lo de esta señora, ¿no? Porque a veces, en este caso, era una relación así de docente y alumno, alumna, pero si, si hubiera sido algún alguien que, supongamos, yo no tengo pareja y esa persona es un hombre y tampoco tiene pareja, capaz que me hubiera cuestionado por qué siento esto tan fuerte. Entonces, eh, yo creo que esa sería una forma de explicarlo, ¿no? Pero a Me veces encanta no toca. claro, pensaba en las relaciones tóxicas, ¿no? Mm. Digo, puede ser también que esa atracción te lleve a quedarte en un lugar donde sabes que no es, porque el vínculo no es bueno, pero no se pensaba en otros casos que permanecen, que el vínculo no es bueno y sin embargo siempre están, como que pasan los años, pasa la vida y siempre hay una excusa y vuelve a aparecer. Eh, ¿Tendría que Se ver con me, eso también? es muy gracioso porque se me venía eso, se ve, ya estaba sintiendo todo lo que estabas pensando, tu campo. Eh, a ver, se me venía esto, ¿no? Se me venían ejemplos. Nosotros dimos un ejemplo recién, tanto Sisi como yo, lindos, ¿no? Eh, pero aparecen cosas que son muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, contestando, me viene justo esto que traes, porque, por ejemplo, ¿no? Una mujer que, que le hice lectura hace un tiempo, era 3 años más o menos, creo que más cerca de la pandemia, eh, que vino a preguntar por un vínculo tóxico o muy denso, ¿no? Muy pesado que tenía con una persona y que no podía irse del vínculo, decía, ¿no? Que no podía soltar el vínculo y que ella sentía que se tenía que quedar ahí, que era como, bueno, y cuando me da el nombre completo de este hombre, eh, fue todo muy fuerte para ella, ¿no? Yo muy despersonalizado, ¿no? Digamos, yo contándole lo que veía y veía una vida pasada en una especie como de castillo, no recuerdo bien, pero era como un castillo, y, y veía que ella era el hombre, él la mujer, ella tenía como decir 50 años y ella 20, eh, y ella, y por un trato, por una deuda económica con el padre de ella, digamos, eh, eh, el padre le entrega a su hija, digamos, a cambio de esa deuda económica, y él primero medio que se enamora de ella y después empieza una obsesión que la encierra dentro de la casa a punto de encadenar las ventanas, hacer como toda una cosa muy pesada, muy densa, eh, y a ella no la dejaba salir, ¿no? Y el momento que salía era cuando él llegaba a la casa, ¿no? Y era como un castillo y veía como todo un piso donde ella estaba encerrada. Estaba libre dentro de ese piso, pero totalmente encerrada, Re ¿no? tóxico. Y muy tóxico, ¿no? Muy encerrada. En esta vida, eh, claro, ella es la mujer joven, la pareja le lleva 25 en lugar de 30, eh, y ella no lo puede, él es muy tóxico, y ella no se puede ir de la casa, ¿no? Como esto de, ellos hicieron como una especie de contrato álmico de poder sanar esto en esta vida. Y es como, y me decía que él es celoso, la sigue, la persigue, le puso personas para controlarla, para todo lo que ella en esa vida hizo con este hombre, ¿no? Siendo mujer, estaba ocurriendo al revés, ¿no? Y era, y fue Tienen castillo. Tienen castillo sin las Sin el cadenas. castillo, sin el castillo, un departamento de 2 ambientes. Claro. No, no, esto lo inventé. Pero digamos esto, ¿no? Como realmente un vínculo también así, ¿no? Muy pesado. Y esto, bueno, llévenlo a cualquier tipo de vínculo, ¿no? Y esto era muy pesado, muy denso, ¿no? Entonces hubo que sanar. Ella le dieron muchas oraciones para perdonarse lo que había hecho, como empezar a entender, ¿no? Empezar a mirarlo con otros ojos ahora la pareja.
Entender que en lugar de pelear con esos celos, con ese control de él, empezar a entender, hay una parte mía, sin ser ella obviamente, una parte de mi alma que fue parte de esto, de esta matriz, de este dolor que hoy estoy sintiendo, ¿no? Y, y cómo se empieza a desarmar, ¿no? Cómo se empieza a desarmar. Hasta lo que yo me enteré estaban mejor, ¿no? Él pudo como empezar a soltar los celos, empezar a, hoy no tengo ni idea en qué seguirá la pareja, en ese momento fue muy clara la sanación, ¿no? Pero todo lo que ella soltó, ¿no? Y todo, me decía, él es tal, lo que está diciendo es él en esta vida, ¿no? Y hasta ese momento era él, es terrible, él, ¿no? Enjuiciándolo. Cuando escuchó la vida fue como, ok, ¿no? Ese espejo, ¿no? La sombra, el espejo, ¿no? Sí, también me viene que podría agregar, digamos, que a veces la persona que viene a leerse registros no viene por algún tema, pero no es que quiere traer todos sus temas, pero al llegar a un contexto como el de los registros, empieza a abrirse. Muchas veces llora, muchas veces dice yo esto no se lo conté a nadie, pero tengo una doble vida, no se lo conté a nadie y no sé por qué te lo estoy contando, pero te lo tengo que decir. Y esto Y ahí vos le de decís, ya me lo habían contado, ya lo sé todo. Bueno, uno va escuchando, los maestros saben todo. Yo termina la lectura, me olvidé, porque Pasa entro en igual. trance, igual que el negrito, igual que casi todos los que leemos registros, algo nos haya emocionado o asustado o se haya plasmado de alguna forma, siempre estamos en ese trance en el que termina y ya está, termina, porque en realidad pasa a través, pero no es para nosotros, así que no hay intención de recordarlo tampoco. Y esto yo podría decirlo y se lo he explicado a alguna gente, porque es como un encuentro con la verdad esa profunda que cada uno tiene, ¿no? Y yo he recibido gente porque me sorprendió, me acuerdo, que me dice, no lo grabes. Qué raro, ¿no? Porque todos quieren grabar, quieren el audio, la grabación del video, escriben, toman nota algunos, con todas las grabaciones y aparte se hacen recordatorios. Y algunos graban, yo les grabo en el Zoom y graban también en el teléfono, como me digan, no quiero que grabes. Y ahí empiezan, o sea, eso es lo que a mí me llamó la atención y después empieza, no, porque en realidad yo tengo esto, me pasa esto, y ahí empiezan a traer esos vínculos que no le pueden contar a nadie más, pero de esos vínculos los maestros también saben y les pueden aclarar, o sea, a través de la sanación akáshica, y esto sin juzgar en un lugar totalmente neutro, y de centro, eh, les dicen, claro, esta relación te sentís así por tal cuestión, porque esto es kármico, porque pasó tal cosa, le cuentan la historia que les ayuda a entender. Y esa sanación akáshica que se pide después de cada pregunta hace que algo se armonice en ese vínculo. Quizás como el ejemplo que trajo el negrito de, bueno, se empiezan a llevar mejor o se deciden y se separan o se blanquean esas situaciones que estaban debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, siempre lo que yo puedo transmitir y agregar, digamos, con este tema de los vínculos, de los coqueteos que a veces son platónicos, pero que mucha gente trae esto, eh, este, tienen que ver con cuestiones que son fuertes, que son del alma y
que tienen una historia detrás, que a veces es para evadirme porque no estoy siendo feliz con lo que elegí, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, como no sé cómo hacerlo, miro para otro lado. También se lo pueden aclarar los maestros, ¿no? Pero si hay algún karma, algún contrato, también aparecen los registros. Se Claro, me no, no, viene, se me viene para compartir, perdón, Xavi, se me viene para compartir un caso que para mí fue muy emocionante, fuerte, muy emocionante. Veo una vida, apenas la primera lectura que hacía con una mujer, veo una vida donde ella estaba pintando un cuadro de espaldas y no paraba de llorar, ¿no? Y no paraba de llorar y no paraba de llorar. Y, y pintaba el cuadro, ¿no? Y yo escuchaba que venían a buscarla como para cenar y ella eh, pedía que le traigan la comida al cuarto porque estaba pintando y en realidad no quería que la vean llorando, ¿no? Ella, entre paréntesis, llega porque amigas, amigos que llegaba porque no sabían qué le pasaba porque estaba muy mal, estaba muy triste, ¿no? Y le regalaron, creo, la lectura, no me acuerdo bien cómo fue hace un tiempo. Y bueno, y lo que pasaba en esa vida era que se había muerto su amante y ella no podía hablar de eso, ¿no? Y cuando yo le cuento esto, ella no paraba de llorar, no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y cuando cuando llega el momento de sus preguntas, me dice, ¿entendés lo que me pasa? Me pasó exactamente lo mismo. No puedo hablar con nadie. Yo tengo mi familia, tengo hijos, no puedo hablar con nadie. Y yo me largué a llorar, porque era wow, tan fuerte lo que había pasado, ¿no? Era como tan emocionante lo que había pasado, porque es como si ella realmente estaba muy enamorada de esa persona. Lo que pasa es que había un mandato tan fuerte a nivel familiar. Tenía hijos y ella sentía que no quería fallar como madre. No quería que sea todo un lío con la familia, con los hijos, y ella se pensó que iba a ser capaz una aventura y se terminó enamorando y él enamorándose de ella y muere él. Y ella no poder ir a despedirlo, no poder decirle a nadie, no poder hablar de su tristeza, no poder hablar de todo lo que le pasaba. Eh, y después de esa lectura hice varias lecturas, porque para ella fue el único lugar donde podía hablar, el único lugar donde podía ser ella, ¿no? Y yo desde un lugar, primero, de una gratitud enorme, ¿no? Yo decía, yo me sentía, para mí era un honor, ¿no? También que me esté contando todo eso porque el amor que sentían ellos dos era supremo, era una cosa inexplicable, ¿no? Como algo muy, encontrarse esto, ¿no? Como almas gemelas, almas pares o dos grandes amores que se amaron mucho pero que en esta vida habían elegido otra forma de vida, ¿no? Y quizá era el momento como para, bueno, irse juntos, pero ninguno de los dos se animaba, ¿no? Él también con familia, ¿no? Y aparte la forma de enterarse en esa vida era como, no me acuerdo, pero escuchaba, por ejemplo, al jardinero hablando que se había muerto ese hombre, ¿no? Y ella como, ¿no? Sí, y en esta vida se entera de algo parecido por un amigo del trabajo, ¿no? Como todo muy... Lo único que no concordó eran las edades, pero después era todo exacto, ¿no? wow. Bueno, eso que no resolvieron ahora seguro que vuelve a pasar entonces, porque atenti a Seguramente, todos. El seguramente, aprendizaje hay seguramente, que hacerlo acá, porque si no después volvemos a pasar por un sufrimiento igual. seguramente. Quizá no en la vida que sigue, quizá más adelante, quizá de otras formas, ¿no? Pero claramente, ¿no? Era igual, bueno, eso que ella siguió sanando, empezó a liberarse, ¿no? Entonces ya el sufrimiento seguramente va a ser distinto, no va a ser igual si ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Quizá vamos a suponer, invento algo, digo, en vez de morir, se va a vivir afuera, por ejemplo, y no se ven nunca más y se ven hoy a través de las redes, por ejemplo. Claro, no es tan duro. Sí, también dicen que
Depende de las decisiones que vamos tomando. Eh, Nuestro yo superior ya tiene planificadas todas nuestras posibles líneas de tiempo, nuestras posibles eh, vidas según las decisiones que vamos tomando, porque lo que está registrado es el pasado, pero lo que vamos decidiendo día a día, eso no está escrito en piedra. Eso está eh, como si fuera, se abre un abanico de posibilidades y uno puede, según la vibración de esas decisiones que vaya tomando, puede ir y la conciencia va a poder ir accediendo a diferentes formas de resolución de esos temas, ¿no? A mayor conciencia, menos dificultades, más aceptación y más sabiduría y más, casi diría más felicidad, si es que se puede aplicar esa palabra a la vida, ¿no? Porque la vida siempre es como olas que van y vienen, ¿no? Pero sí más plenitud, como en esa conciencia de, bueno, tomo la mejor decisión que me hace enfrentar un tema que me da miedo. Bueno, esa decisión la tomo, hago el aprendizaje y ya después no me vuelven a presentar lo mismo. Quizás me vuelva el mismo tema, pero mucho más leve, como decía recién el negrito, o algún detalle que se me pasó en tomar en el aprendizaje, vuelve y entonces yo digo, ah, mira, no me había dado cuenta de esto también. Y en ese cambio, en esa decisión interna, se abre una nueva posibilidad, ¿no? Así que sí, las repeticiones son si uno siempre está mirando para otro lado, si uno siempre piensa que la vida sucede y que uno no tiene nada que ver con nada de eso que está sucediendo allá afuera, ¿no? Pero si uno hace conciencia y va integrando que todo eso que pasa ahí pasa porque está en mi conciencia, a veces consciente, a veces inconsciente, pero que si yo lo voy observando, si yo lo voy procesando, va a estar virando mi vida, va a estar cambiando y mejorando, ¿no? Y me quiero repetir algo que ustedes vienen diciendo desde el inicio de la primera temporada del podcast. Las decisiones las tomamos las personas acá, o sea, no se puede culpar a los registros, al karma, al alma gemela que apareció por las decisiones que ustedes toman. Ojo con eso, ¿no? Porque si no, nos sirve de excusa y bueno, es de una vida pasada, entonces yo no pude decidir, me tiro Hoy Sabi a la mañana tuve una lectura que la chica preguntó, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer ahora a nivel profesional? ¿Qué tengo que hacer? Y los maestros le dijeron, no te vamos a decir qué tenés que hacer. O sea, es tu elección, ¿no? Se van a abrir un montón de posibilidades, le contestaron. Pero no te vamos a decir qué hacer. No te vamos a decir qué tenés que hacer con ese vínculo. No va a ocurrir. El registro akáshico no te va a decir, sepárate de esta persona. Claro. El registro akáshico no te va a dar órdenes, ¿no? Y si te dan órdenes, duden de esas experiencias, porque acá básicamente dan posibilidades, entonces es muy mágico lo que ocurre también ahí, ¿no? Como entender que básicamente los maestros, como decía Sisi, ¿no? Y el yo superior van a elegir la mejor posibilidad que tiene el alma en ese momento, ¿no? Y a partir de eso, bueno, ¿qué decisión tomo a partir de eso, ¿no? Y eso va a manifestar como un montón de escenarios posibles. Claro, no hay ninguna situación donde ni están obligados a hacer algo, ni tampoco se puede usar la excusa de decir, bueno, no pude resistirme porque es karmático. No. Una excusa rara. Acá por no, en otro lado. Excusa por lo menos extraña.
Eh, Excusa akáshica. sí, sí, la excusa calle. Yo invitaría, después de lo que expresaba Sisi, invitaría, y siento que Sisi le pasa algo similar, invitaría a la gente a sanar, ¿no? Esas cosas. No importa si es un registro, si es constelaciones, si es biodecodificación, si es terapia, si salen a caminar, si hacen un deporte, si hay que sanar eso. O sea, esto que decía sí, sí, ¿no? Si nos quedamos con, bueno, sucede, me sucedió y yo no soy partícipe de nada, desde mi punto de vista es bastante extraño, ¿no? Digamos, hay decisiones que uno toma, ¿no? Uy, me separé porque me agarró con mi amante, tengo mala suerte. No, tomaste una decisión. O sea, tomaste una decisión, hubo decisiones que tomaste, hubo cosas que pasaron, hubo señales que tuviste, ¿no? Siempre hay señales, siempre hay señales. Cuando tenemos un accidente o nos pasa algo, siempre es, yo sabía ese día tal cosa, yo sabía que no tenía que salir. Ahora, si es otra cosa, no hubo señales, ¿no? Si me agarraron con mi amante, mala suerte. No, de vuelta, ¿no? Hay señales todo el tiempo, ¿no? Y hay uno, bueno, cuál es la decisión que tomo, ¿no? En ese libre albedrío, ¿no? Y siempre yo invitaría a sanar, no importa cuánto. Algunos van a ir a la profundidad de la sanación y está buenísimo. Y algunos van a sanar algunas capas de eso y también está buenísimo, ¿no? Aliviana un montón para el día a día, aliviana un montón para la línea del tiempo del alma, aliviana un montón de karma, aliviana un montón para mi, mi, mi sistema familiar, para mis hijos, para mis padres, para mis bisabuelos, o sea, aliviana, ¿no? No importa cuántas capas. Y está bueno. Una vez hice constelación, pero no me sirvió de nada. Estuvo buenísimo, está buenísimo que hayas hecho constelación familiar. Si vas a la constelación familiar o un registro pensando que todo va a cambiar mágicamente de un momento a otro, y no te va a servir de nada seguramente, eh, pero está buenísimo. Yo invitaría siempre a sanar, ¿no? De la forma que cada uno resuene. También nombraste ahora como el sistema familiar y me surge esta pregunta. He escuchado gente que dice, bueno, yo soy infiel, por ejemplo, porque mi papá lo era con mi mamá, mi abuelo fue con mi abuela, ¿no? Esto de acá, de este plano, ¿no? Que no tiene que ver con registros, pero ¿funciona también de esta manera o puede servir de excusa? Bueno, ellos lo hicieron así, por eso a mí me sale así o soy así. Sí, está buenísimo esto que traes. Lo que sucede es que en nuestra genética también hay una memoria que hace match. No es que es heredé todo y yo no tengo nada que ver. El alma hace match con una genética con la que resuena, porque si no iría a otra familia, a otro linaje, con otros temas. Entonces, es mío y también de mi linaje. Entonces, no es una excusa que porque vengo de familia árabe y los árabes tienen muchas mujeres, entonces yo me casé con uno y tengo siete, con una y tengo siete más, porque soy árabe. No, o sea, ahí, ahí es fuerte esa tendencia, está muy, muy en la memoria de las células y yo puedo elegir y puedo sanar también. Si en una cultura hacer eso no genera dolor porque está totalmente aceptado, está legislado, es así, eh, no pasa nada, pero si yo genero dolor a la persona con la que estoy en esta cultura donde eso, ahí está la monogamia, entonces ahí algo no está en orden, ¿no? Entonces esa es la partecita en donde, bueno, me hago cargo, me hago responsable de que mi alma eligió, sí, esta genética, porque tiene que ver con lo que mi alma trae, y elijo empezar a sanar lo que mi alma trae, y elijo dejar de resonar con eso que hace daño, porque si hago daño, entonces eso de alguna manera va a volver. Ahí, o sea, es causa y efecto que es, eh,
que es casi la mecánica del universo, o sea, va a volver, después no voy a entender por qué a mí, no sé, me rechazan o me engañan, a lo mejor en otros niveles de la vida, en otros este, escenarios, digamos, a lo mejor no es en la pareja, pero va a suceder porque está en desorden, estoy generando un daño. No, pensaba cuando decías eso, no sé, yo le miento a mi pareja y a mí me miente mi jefe en el trabajo, ¿no? Me dice que me va a dar algo que no me da, entonces como de ese estilo, ¿no? De eso que yo doy, de algún lado vuelve. Vuelve, exacto. Todo vuelve a su dueño, dice la ley del karma. Se me viene una lectura de una chica que yo no sabía, era la primera lectura, no sabía ni a qué venía, y aparece ella como una vida pasada, como alguien como la hija de alguien muy poderoso. Eh, y se veía como algo tipo Grecia, un lugar así muy poderoso. Y yo la veía en varias escenas, como muy rápidas, teniendo sexo con muchos hombres, con alguna mujer, como con varios hombres, veía como tríos, como cosas así como... eh, y ella como muy desapegada de cada situación, ¿no? Ella estaba muy emocionada mientras yo contaba esto, ¿no? Y ella todo el tiempo esperando que el padre tome la decisión de cuál era la pareja para ella. Ella estaba esperando que el padre elija con quién se iba a casar. Y ella, mientras tanto, estaba con todos los sirvientes, los que trabajaban dentro de un palacio, supongamos, ¿no? Un servicio Eh, más. claro, y era eso, ¿no? Como ella, pero ella sabiendo que con ninguno de ellos iba a ser en serio, ¿no? Porque su padre no lo iba a aceptar, socialmente no lo iba a aceptar. Claro, y cuando llega el momento, ella decía tipo que llegó al registro porque ella eh, estaba cansada ya de tener vínculos sexoafectivos, ¿no? Como eh, ya quería tener una pareja, quería tener un amor. Y todas las personas medio que la tomaban solamente para tener sexo y terminaba el vínculo, ¿no? Y me acordaba de esto porque ella le echaba la culpa a su mamá porque tuvo muchos amantes, la mamá. Y ella sabía de los amantes de la madre cuando se separó del padre, ¿no? Primero se separa del padre por los amantes que tenía y ella después viendo cómo su mamá metía hombres dentro de su casa, ¿no? Desde que era muy joven. Y, y ahí se mezclaba esto que preguntabas con esto, ¿no? De las vidas pasadas, ¿no? Es como, ahí entendió esto que decías, sí, ¿no? Ella venía con un karma y encajó en la matriz perfecta de esa familia, básicamente con esta madre, con este padre, con los amantes de la madre, ¿no? Que le estaba mostrando a una mujer que era eso, ¿no? Digo, se podía, en este plano, si no llegaba a esa vida pasada, quizá ella se quedaba con que, bueno, yo lo que preguntaste, ¿no? Yo soy infiel porque mi mamá estaba con un montón de hombres y yo aprendí eso, ¿no? También ocurría esto también que venía de su karma individual, ¿no? Bueno, me resulta súper interesante esto de que no es separado, ¿no? Que venimos y vibramos algo y nos acomodamos juntitos con eso que tenemos que trabajar. También para tenerlo en cuenta y no decir, bueno, yo caí acá en Argentina, en esta época, en estas crisis y no tengo nada que ver. No, bueno, hay algo que nos Sí, toca. esto también de los padres que me tocaron. No, no, no. No, no. Nosotros somos de creer, básicamente, basamos en la creencia que uno está eligiendo a los padres y el sistema familiar donde va a hacer esta experiencia acá en la Tierra. Claro, claro, no me tocaron, los elegí. Y ahí Sí. ya cambia Dej- todo. Y hay algo que se manifiesta a través de la resonancia, que si no resuena, no podría haber esa unión. Entonces, el universo, todo el universo resuena y en diferentes frecuencias. Y si nuestra frecuencia no tenía nada que ver con esa familia, íbamos a ir a otro lado. Entonces, poder asumir, no desde la culpa, entonces yo tengo la culpa. No, no es desde la culpa, es desde la responsabilidad y desde partir desde, bueno, ahora que yo puedo hacerme responsable, qué decisiones voy a tomar para ir
despertando, ir sanando, ir cambiando eso que sucede ahí afuera. Y dice la Cábala, puede resolverlo en una vida o puede ser 10 vidas más. Está bien. Yo cuando leía eso decía, uy, 10 vidas más no, por favor, quiero resolverlo ahora. De Vos no lo te vas a mismo. acordar. Sí, bueno, pero igual. No importa. Por ahí se apuran mucho en resolver todo en esta y es súper estresante. Está buenísimo tener la opción de decir, bueno, pará, pueden ser en varias. Me lo tomo con soda. Para esto no tengo energía ahora, voy a esperar un poco y cuando vuelva a tener energía voy a sanar esto otro. O me llevará a otra vida. Y sí, esta evolución. Claro, pero es una decisión, ¿no? Digo, otra vez con lo Siempre, mismo. Es una decisión. Yo puedo siempre. decir, en esta vida no voy a resolver esto, quedará para la próxima y hacerme cargo. Hacerse cargo, ser consciente que estamos tomando esa decisión, ¿no? Ser coherente con el alma y con... Si elegimos no, después es raro quejarse por eso que no, ¿no? Es como, tengo que sanar con mi padre porque con las parejas estoy... No quiero sanar con mi padre. Bueno, las parejas son todos igual. Sí, Claro. claro. Todos los que me tocan son tóxicos. ¿Eh? Claro, hay una llamadita ahí. Y por casa, ¿cómo andamos? Claro. ¿Qué patrón estás repitiendo? Hermoso, Sí. hermoso. Bueno, como siempre, la verdad, un placer enorme escucharlos. Yo confieso que este tema me parece una novela, un culebrón, así que me encanta todas las posibilidades que tenemos también para pensarlas. En este caso, en el término de pareja, pero lo podemos ampliar a cualquier cosa de la vida. Así que realmente es un placer, un disfrute y como siempre, un gran aprendizaje. Muchísimas Gracias, gracias. Sabi. Gracias, Sabi. Gracias a todos porque así también nosotros podemos compartir, porque es muy rico lo que sucede en las lecturas y bueno, está bueno que se expanda esta energía, ¿no? Muchísimas gracias y es también esto, ¿no? Esto de empezar también a entender que cualquier cosa se puede liberar, ¿no? Se puede sanar, se puede ver, se puede entender. Y cuando entendemos de dónde viene y tenemos herramientas como para, podemos mover esa energía y estar cada vez más en eje, cada vez más en paz, cada vez más en armonía. Buenísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.